Hoy veremos la clase de generalidades e introducción a la fisiología. Recuerden que la fisiología es la ciencia que se va a encargar del estudio del funcionamiento, regulación y adaptación a los cambios dentro de los sistemas que componen el ser humano. La fisiología, vamos a tener que van a existir varios sistemas que ya conocemos varios, el nervioso, el sanguíneo, el digestivo, el endocrino, entre otros. Y estos se van a coordinar para poder realizar distintas funciones dentro del organismo. Esto y mucho más es lo que vamos a ver en esta clase de generalidades. El concepto de fisiología es un concepto bastante amplio que abarca todos los seres vivos, desde partículas microscópicas, seres microscópicos como virus, hasta vidas más simples como un árbol o mucho más complejas como el ser humano. Como tal, la fisiología, su objetivo es explicar los factores físicos y químicos responsables del origen, desarrollo y progresión de la vida, intentando explicar las características y mecanismos específicos del cuerpo humano que hacen que sea un ser vivo. Y el hecho de mantenerse vivo es el resultado de varios sistemas de control que son bastante complejos, como por ejemplo, cuando nos da hambre, el organismo nos hace querer buscar alimentos y el miedo hace que queramos buscar refugio. Las sensaciones de calor, de frío, nos hacen buscar maneras de poder compensar esa sensación que tenemos. Por lo tanto, en muchos sentidos, el ser humano es un autómata y el hecho de que seamos seres que perciben, sienten, aprenden, forma parte de una secuencia automática de vida. Todos estos mecanismos y funciones, a fin de cuentas, nos van a llevar a una unidad en común, que es la unidad viva básica del ser humano, es decir, la célula. Cada organismo tiene varias células que se diferencian y se mantienen unidas mediante estructuras de soporte intracelulares. En el cuerpo hay muchos tipos de células que se van adaptando para poder realizar funciones específicas, como por ejemplo están los eritrocitos, los cuales van a transportar oxígeno hacia los pulmones. También hay otros tipos de células como células epiteliales, células óseas, neuronas, óvulos, espermatozoides. Hay muchos tipos de células. En total, cuando ustedes reúnen todas estas células, hacen aproximadamente 100 billones de células. Y aunque las múltiples células del cuerpo son muy diferentes entre sí, ya que estas son especializadas dependiendo de dónde se encuentren, todas estas van a tener ciertas características en común, en los cuales vamos a tener, por ejemplo, el oxígeno, las cuales van a reaccionar con los hidratos de carbono, grasas y proteínas para poder liberar energía que es necesario para el funcionamiento de estas células y de los mecanismos químicos que estos van a generar. Algo que es muy importante también de las células es que éstas pueden reproducirse, es decir, que si en algún momento, por algún suceso, una de estas células muere, las demás células pueden reproducirse para generar nuevas células que reemplacen las células que ya murieron. Otro concepto importante que debemos de manejar es lo que es el medio intracelular y medio extracelular. El cuerpo humano tiene aproximadamente un 60% de líquido. Sin embargo, dependiendo de la edad de la persona, este va a ir variando, pero principalmente va a ser una solución acuosa de iones y otras sustancias. Si bien la mayoría del líquido va a quedar dentro de la célula, es decir, líquido intracelular, y es lo que pueden ver allí en la imagen, aproximadamente una tercera parte de este líquido se va a encontrar en los espacios exteriores de la célula, los cuales vendría siendo lo que se denomina como líquido extracelular. Este líquido va a estar en constante movimiento por todo el cuerpo y se transporta rápidamente en la sangre circulante para mezclarse después entre la sangre y otros líquidos tisulares
por difusión a través de las paredes capilares. Este líquido va a tener iones y nutrientes que necesitan las células para mantenerse vivas, por lo cual todas las células van a vivir esencialmente en un mismo entorno de líquido extracelular, y por este motivo a este líquido o a este medio se le va a denominar como medio interno. Hay ciertas diferencias que hay que conocer entre estos líquidos. El líquido extracelular va a contener grandes cantidades de iones de sodio, cloruro y bicarbonato, más otros nutrientes para las células como oxígeno, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos. También va a contener dióxido de carbono y otros residuos celulares que van a ser excretados. El líquido intracelular es diferente al líquido extracelular debido a que este va a contener grandes cantidades de iones de potasio, magnesio y fósforo. El mantenimiento de las funciones casi constantes del medio interno se denomina como homeostasis. Esencialmente, todos los órganos y tejidos del cuerpo o del organismo van a realizar funciones que colaboran en el mantenimiento de estas condiciones, que van a ser relativamente constantes. Para que todo esto funcione, el líquido extracelular se va a transportar a través de lo que es el aparato circulatorio. Este se transporta por todo el organismo en dos etapas. La primera, que consiste en el movimiento de la sangre por el cuerpo dentro de los vasos sanguíneos, y la segunda, que es el movimiento del líquido entre los capilares sanguíneos y los espacios intracelulares entre las células tisulares. A medida que la sangre atraviesa los capilares sanguíneos, se produce también un intercambio continuo de líquido extracelular entre la porción del plasma de la sangre y el líquido intersticial que rellenan los espacios intercelulares. Por tanto, grandes cantidades de líquidos y componentes disueltos se van a difundir yendo y viniendo entre la sangre y los espacios tisulares. Como tal, o de manera esquemática, en resumen, la hemostasis se va a encargar de el aparato respiratorio. Una vez que la sangre fluye por los pulmones, este va a ser capaz de captar el oxígeno a través de los alvéolos, adquiriendo oxígeno para llevarlo a las células que lo necesiten. El aparato digestivo, una vez que parte de la sangre llega al aparato digestivo, este atraviesa las paredes de este aparato, donde va a absorber los nutrientes necesarios, incluidos el hidrato de carbono, los ácidos grasos y los aminoácidos, desde los alimentos para poderlo llevar a lo que es el líquido extracelular. El hígado y otros órganos que realizan principalmente funciones metabólicas se van a encargar de cambiar la composición química de muchas sustancias para poderlas convertir en formas utilizables. El aparato locomotor va a permitir desplazarse en el espacio apropiado del tiempo para poder obtener los alimentos necesarios que se necesitan para la nutrición. También vamos a tener que va a haber una parte del organismo que se va a encargar de la eliminación de los productos finales metabólicos. Los pulmones van a liberar dióxido de carbono desde la sangre hacia los alvéolos, y en un movimiento respiratorio del aire va a salir de lo que es el sistema respiratorio. Los riñones van a filtrar la sangre y van a captar, y para poder eliminar todas las sustancias como dióxido de carbono y otras células que no se necesiten, ya sea desechos metabólicos como urea, ácido úrico, exceso de iones o incluso un exceso de agua. El aparato digestivo, el material no digerido, este va a entrar al sistema digestivo, y algunos productos se van a transformar en desechos metabólicos residuales que van a ser eliminados por las heces. El hígado va a desintoxicar o eliminar numerosos fármacos y productos químicos que se ingieren. Por otro lado, tenemos la regulación de las funciones corporales, que va a estar mediado por lo que es el sistema nervioso y el sistema hormonal. El sistema nervioso, ya saben que básicamente va a controlar todo el organismo,
mediante sus estructuras. Y el sistema hormonal, las hormonas van a ser transportadas en el líquido extracelular a todas partes del cuerpo para poder regular las funciones celulares. Y ya la protección del cuerpo viene siendo mediado por lo que es el sistema inmunitario, que va a proporcionar mecanismos de protección para el cuerpo, ya sea por sus propias células y sustancias que van a atacar a células y microorganismos extraños para poder eliminar al invasor por fagocitosis o mediante la producción de linfocitos, y así proteger al organismo. El sistema tegumentario va a cubrir, amortiguar y proteger todos los tejidos profundos y órganos del cuerpo. El sistema de control. Hay miles de sistemas de control. Como se podrán imaginar, en el organismo, cada sistema tiene un centro de control que se va a encargar de regular todas las funciones y de hacer que esas funciones trabajen correctamente. Entonces, los sistemas de control más intrincados, más complicados, son los sistemas de control genéticos, que van a actuar en todas las células para poder mantener el control de la función intracelular y también las funciones extracelulares. Ese es el más complejo y el más importante. O sea, sin este sistema de control no funcionaría ninguna célula. Hay otros sistemas de control que van a ir actuando dentro del organismo y de los órganos para poder controlar funciones de cada uno de estos. El primer ejemplo que tenemos es el sistema de regulación de las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en el líquido extracelular. Como el oxígeno es una de las principales sustancias que requieren de las concentraciones químicas celulares, y creo que eso ya lo saben muy bien, el organismo tiene un sistema de control especial para poder mantener las concentraciones casi exactas y constantes de oxígeno en el líquido extracelular para poder oxigenar todas las células del organismo. Este mecanismo va a depender principalmente de las características químicas de la hemoglobina, que van a estar presentes en todos los eritrocitos. La hemoglobina se combina con el oxígeno a medida que la sangre atraviesa los pulmones, y posteriormente, cuando la sangre atraviesa los capilares tisulares, su propia afinidad química es importante para poder captar el oxígeno, permitiendo que sea liberado o no hacia los tejidos. Pero si la concentración de oxígeno en el líquido tisular llega a ser baja, este va a liberar el oxígeno suficiente para poder restablecer así las concentraciones adecuadas. Entonces, básicamente, la regulación del oxígeno en los tejidos se va a basar principalmente en las características químicas de la propia hemoglobina. Todo este proceso o esta función lo pueden conseguir o se conoce como función amortiguadora de oxígeno de la hemoglobina. La regulación de la presión arterial es otro de los ejemplos que podemos tomar. En la presión arterial, uno de los principales sistemas que intervienen en es el sistema de vasoreceptores. Es el ejemplo más sencillo para no meternos en todo lo que es el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que es un poco más complicado. Entonces, estos receptores se van a encontrar en las paredes de las arterias, principalmente de la carótida y del callado aórtico en el tórax. En esta zona se van a encontrar muchos de estos vasoreceptores, que son receptores nerviosos. Cuando estos se estimulan al estirarse la pared arterial, es decir, si hay presiones muy elevadas, esta presión va a hacer que la pared de la arteria se estire. Cuando esto ocurre, los vasoreceptores se van a activar y van a enviar descargas de impulsos nerviosos al bulbo raquídeo, que es en donde estos impulsos van a inhibir el centro vasomotor y a la vez va a disminuir el número de impulsos transmitidos desde el centro vasomotor a través del sistema nervioso simpático hacia el corazón y los vasos sanguíneos.
La ausencia de este impulso hace que disminuya la actividad de la bomba del corazón y también produce una dilatación de los vasos sanguíneos periféricos, lo que permite aumentar el flujo de sangre a través de ellos en caso de que la presión arterial disminuya. Y con estos dos sistemas vamos a poder regular lo que es la presión arterial. La mayoría de los organismos trabajan con una retroalimentación negativa, debido a que esto les permite su funcionamiento. Hay muy pocos sistemas que trabajan con la retroalimentación positiva. ¿Pero por qué se debe esto? Esto es porque la retroalimentación positiva no consigue la estabilidad, sino la inestabilidad. Y en algunos casos puede causar la muerte, porque genera un ciclo vicioso. Entonces, como tal, la retroalimentación positiva es cuando un sistema responde a una acción o a un estímulo promoviendo cualquier cambio que haya sido introducido en el mismo. Produce una inestabilidad en el sistema, es menos común que se produzca en humanos, se puede presentar en ciertos sistemas naturales, sociales y en objetos. Puede provocar, como les venía diciendo, un círculo vicioso y son necesarios ciertos factores externos para poder detener. En relación con la homeostasis, no es común que se relacione con este. Y uno de los ejemplos que podemos tener en el ser humano es el ciclo menstrual, que es la imagen que pueden ver allí en la diapositiva, las contracciones durante el parto y en la coagulación sanguínea. Acá funciona lo que es la retroalimentación positiva. Cuando se rompe un vaso sanguíneo y comienza a formarse un coágulo, dentro de este se activan muchas enzimas denominadas factores de coagulación. Algunas de estas enzimas actúan sobre otras enzimas inactivadas que están en la sangre inmediatamente adyacente, con lo que se consigue que se coagule más la sangre. Este proceso continúa hasta que se tapona el orificio del vaso sanguíneo y cesa la hemorragia. Sin embargo, algunas veces este mecanismo es la que provoca coágulos no deseados e incluso muchas veces es quien inicia los infartos o ataques cardíacos que se deben al comienzo de un coágulo en la superficie interna de una placa de arteroma en la arteria coronaria, y el crecimiento del coágulo continúa hasta que éste bloquea la arteria. Ahora, la retroalimentación negativa es la más importante porque la mayoría de los sistemas la utilizan. Esta se produce cuando un sistema busca reducir o terminar los efectos de una acción que ha alterado el propio sistema. Este se caracteriza porque intenta mantener un sistema en equilibrio. Es común en todos los procesos biológicos humanos, se puede presentar en sistemas naturales, sociales y objetos. Generalmente se detiene sin la intervención de factores externos, tiene relación intrínseca con lo que es la homeostasis, y uno de los ejemplos que podemos tener es la regulación de la temperatura, que es la imagen que pueden ver allí en la diapositiva, la regulación del pH sanguíneo, la regulación de la presión sanguínea. Otro de los ejemplos que podemos hablar es la regulación de la concentración del dióxido de carbono. La ventilación pulmonar aumenta cuando dicha concentración se eleva en el líquido extracelular. A su vez, el aumento de la ventilación pulmonar disminuye la concentración de dióxido de carbono en el líquido extracelular, porque los pulmones expiran cantidades mayores de dióxido de carbono del organismo. Es decir, las concentraciones elevadas de dióxido de carbono inician una serie de sucesos que disminuyen las concentraciones hacia la normalidad, lo que es una señal negativa para iniciar un estímulo. Por el contrario, cuando la concentración de dióxido de carbono disminuye demasiado, se crea una retroalimentación que tiende a aumentar la retroalimentación. Esta respuesta también es negativa para poder iniciar el estímulo. En cuanto a lo que es la regulación de la temperatura, cuando la temperatura excede los 37 grados,
se van a producir sensaciones que van a ser captadas por las células nerviosas encargadas de captar las sensaciones de temperatura. Estas terminaciones mayormente se encuentran en lo que es piel y cerebro. Estos sensores van a enviar estímulos hacia el centro de control regulador de la temperatura en el cerebro. Una vez allí, va a enviar una respuesta o va a activar una retroalimentación negativa para que las glándulas sudoríparas de todo el cuerpo se activen y puedan liberar calor. Así es como se produce la regulación de la temperatura. Es decir, que vamos a tener un estímulo, un sensor, un centro de control y un efecto efector.